El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a un programa más de Cuarto Poder, un día más, una semana más, iniciando las labores en este programa de análisis, opinión, debate y participación de nuestros invitados que día a día nos acompañan y hacen de Cuarto Poder, un programa propositivo para aportarle a nuestro país. Hoy es lunes 7 de septiembre del año 2020, seguimos en la fase 1 de la economía. Hoy vamos a hablar de economía, vamos a hablar de ya casi un mes de tener estas medidas, de estar en fase 1 en la mayoría de ciudades de nuestro país a nivel nacional, donde se trata de reinsertarse. Todos los hondureños tratamos de reinsertarnos nuevamente al sistema económico, productivo de nuestro país, después de 5 meses duros de pandemia, donde el encierro pues, nos ha afectado y nos ha golpeado a nuestros intereses económicos como pobladores, como empleados, como microempresarios, como medianos empresarios, como grandes empresarios también. La administración del Estado, el gobierno, también ha sido afectada económicamente y al final pues esta situación de crisis, de golpe, de impacto económico va a durar muchos meses o quizás muchos años, pero en este momento, cuando ya empezábamos a hablar de reactivación económica, que sabíamos que teníamos que salir a la calle a trabajar de nuevo, a abrir las empresas, pues nos imaginábamos que íbamos a regresar a la normalidad, cosa que no ha sido así hasta la fecha de hoy. Como les decía, un mes de estar tratando de reinsertarnos nuevamente al sistema económico. Aún se mira la situación económica bien difícil, comercios que no han aperturado, cifras altas de personas despedidas y de personas suspendidas, empresas que han reducido incluso los sueldos y salarios, han tenido que renegociar con sus empleados porque no hay capacidad, muchas cosas difíciles. Por ello vamos a tener hoy un representante del sector empresarial para que nos cuente cómo está viviendo el empresariado este mes. Hay sectores críticos de la economía que quizás la están viendo más dura la situación. El sector turismo aún siguen quejándose de que esperan nuevas medidas de alivio, esperan nuevas medidas de circulación, y los empresarios también quieren reinsertarse en otra fase económica, que ya el gobierno de una vez por todas apruebe la fase 2, porque seguir con medidas de restricción, seguir con medidas de circulación, seguir con el toque de queda, pues prácticamente no tiene sentido. Todos andamos en la calle, todos, no estamos respetando la salida por número de dígito, no estamos respetando restricciones, ya no hay operativos. La Policía Nacional quizás se cansó, porque hay que entender, fueron 6 meses duros de trabajo en las calles, ya no están aquellos operativos que mirábamos antes. Entonces ya no tiene sentido quizás seguir con estas restricciones, ya cada quien sabe cómo cuidarse, cómo protegerse del COVID-19 y está en nuestras manos, ni modo, pero no podemos seguir deteniendo la economía de nuestro país. Nos acompaña ya don Carlos Paz esta tarde, le damos la bienvenida a don Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, sí. Ramón Ochoa, compañeros en estudio de Cuarto Poder Radio Globo y nuestros estimados oyentes en todo el territorio nacional, como los compatriotas que nos escuchan en el exterior del país. Mantener las medidas de restricción de circulación de personas y transporte considero que corresponde más a una táctica que a la necesidad de mantenerlas, pues los sectores hay gran disconformidad. Si hubiese movilidad, los empleados públicos estarían reclamando en las calles porque se les ha atrasado el salario, van con un mes de retraso, y así otros sectores que están demandando respuesta en las políticas gubernamentales que les permita pues reactivar sus empresas y las medidas que ha tomado el gobierno de carácter económico y aprobadas por el Congreso. Ninguna ha tenido el efecto, el impacto que se espera para que haya liquidez y poder hacer la inversión de parte de las empresas que lo requieren. Esos resultados los hemos escuchado a través de Cuarto Poder de los diferentes sectores. Los que demandan
por incumplimiento de sus reivindicaciones y los empresarios que vienen demandando que el problema principal que enfrentan las empresas es la liquidez. Hace una semana, creo, ha empezado a ir un zipizape entre el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional de la República, demandando que apruebe un paquete de medidas de carácter económico que conducen a que los bancos reduzcan el interés bancario y al igual que el interés del crédito en el sistema de tarjetas. Le dicen a los banqueros que se pongan la mano en el corazón. Esto no es de ponerse las manos en el corazón, es de decisiones claras y precisas que permitan lograr objetivos planteados dentro de lo estratégico económico que ha diseñado el gobierno para que el sector empresarial pueda obtener los incentivos que requiere para volver a echar la economía. Lo mismo hemos escuchado del microempresario, del mediano empresario. Hoy ha habido protesta por parte de los transportistas porque consideran que la forma en que se les está permitiendo brindar el servicio no les produce las ganancias, sino que casi ningún empresario va a perder. Ahí hay un eslogan que dicen que en el mundo del capital solo hay socios clientes, pero también cuando esté nuestro invitado Ramón, ya está, don me Carlos. avisa porque queremos también consultar. Ya está nuestro invitado, sí. En el gobierno se generan problemas y sí, entonces entro. Por ejemplo, las concesiones aeroportuarias. Oiga bien, han pasado 19 años y el gobierno no ha creado la empresa que asumiera la responsabilidad como Estado o las reglas claras bajo cuales se debe concesionar los aeropuertos, porque cuando hablamos de aeropuertos solo pensamos en los aviones y en la gente que en ellos viaja, pero los aeropuertos prestan una cantidad de servicios que va desde el alquiler de las agencias y de tiendas que tienen los mismos hasta el tránsito por lo que se paga para salir del país, el estacionamiento. Y resulta que en el informe que entregó la concesionaria el año pasado, yo quedé asombrado cuando dijo que en 17 años el Estado de Honduras había recibido 3.700 millones de lempiras. Y la información que tenemos es que un metro cuadrado por el alquiler de una tienda cuesta $48. ¿Cuántas tiendas hay en los aeropuertos? Nos preguntamos. Y el gobierno todavía continúa empecinado en que lo va a seguir concesionando. La pregunta es, en un país con la economía tan precaria que tenemos, ¿por qué no buscar empresas que le den rentabilidad al Estado para poder brindar otros tipos de servicios? O sea, tener ganancias de los que producen para aquellos que prácticamente el Estado tiene la obligatoriedad de brindarlo pues gratuitamente. Pero Ramón, vuelvo con usted a estudio para darle paso a la conversación con nuestro invitado de hoy. Efectivamente, don Carlos, ya está el ingeniero Pedro Barquero. Esta tarde nos acompaña en Cuarto Poder, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Bienvenido, don Pedro, gracias por atender nuestra comunicación. Le saluda Ramón Ochoa, buenas tardes. Buenas tardes, Ramón, siempre es un gusto de saludarte y siempre es un gusto saludar al pueblo hondureño a través de Radio Globo. Muchas gracias, ingeniero. Estamos dialogando sobre la situación económica en la que se encuentra nuestro país y las expectativas que se tenían sobre la reinserción económica de este último mes, que al parecer no ha logrado los efectos deseados. ¿Cómo mira usted el panorama en un plano general del empresariado de nuestro país en estos momentos, en el factor de la reapertura económica en la fase 1 que nos encontramos aún? Bueno, lamentablemente la apertura económica, el gobierno de la República lo está manejando demasiado lento. Hay negocios que ya quebraron, que ya cerraron, que no hay forma de que vuelvan a iniciar operaciones. Igual, si siguen las condiciones en la forma en que están, van a seguir cerrando negocios, porque no hay manera de poder ser rentable bajo las condiciones actuales. Recordemos que hay varios elementos. Primero, ahorita hay muchas ciudades que están en fase 0, o sea que todavía no pueden trabajar. Eso es sumamente dañino para estas ciudades. Segundo, las ciudades que estamos pudiendo trabajar
estamos en fase 1. Eso quiere decir que solo podemos trabajar con el 20% del personal. Eso es bien difícil, poder trabajar solo con el 20% del personal. Y encima de eso solo circula un dígito de la tarjeta de identidad por día, lo que quiere decir que la circulación de los clientes potenciales es sumamente bajo. Entonces hay muchísimas empresas que inclusive, aunque están autorizadas para operar, no están operando porque abrieron un par de días y vieron que las ventas eran por el suelo y que no valía la pena abrir de esta manera. Por el otro lado, hay sectores que sí, obviamente, tienen que seguir trabajando, como por ejemplo el sector informal. El sector informal de la economía son las personas que viven del día a día. Ellos el día que no trabajan es el día que no comen. Entonces, ellos sí están trabajando, pero aún ellos se están viendo afectados con ventas bajas. Nosotros hace unos cuantos días tuvimos la oportunidad de apoyar al sector informal de la economía de San Pedro Sula con una donación de mascarillas, de gel y de otros implementos de bioseguridad, y nos decían que había personas que normalmente vendían una X cantidad de dinero con lo que se ganaban tal vez 200, 300 lempiras en un día, y hoy no estaban ajustando ni siquiera 100 pesos en ganancias. Entonces, hasta ellos están sintiendo el duro golpe de la falta de circulación en la calle. Hay sectores más críticos en este momento que miran un futuro incierto. Hablamos del sector turismo, que en estos momentos seguimos viendo noticias, seguimos viendo exigencias sobre este sector que exigen 5 dígitos, que no es suficiente lo que hay de movilidad en este momento. Y otro sector, como el sector de la construcción, don Pedro, que hay proyectos grandes que aún siguen estancados. Es correcto, y también el sector transporte. El sector transporte también está sufriendo muchísimo. O sea, se hicieron unas pruebas piloto y obviamente el resultado de las pruebas pilotos era lo que se tenía esperado. No es rentable para ellos operar de esa manera, están perdiendo dinero. Entonces ahí hay que poder encontrar una manera en que ellos puedan operar y de forma tal que ganen dinero, que no estén perdiendo. Lo mismo el sector turismo, no podemos seguir restringiendo tanto los movimientos dentro de los hondureños y tampoco de visitantes de extranjeros, porque el sector turismo lo estamos perdiendo por completo. Y hay un montón de hoteles que ya cerraron y que no hay forma de que vuelvan a abrir, y eso tenemos que evitarlo, porque al final cada negocio cerrado son varias fuentes de trabajo las que se pierden. Y de por sí, antes de la pandemia, teníamos mucha falta de empleo. Otros países en el mundo han manejado muchísimo mejor la situación que nosotros. Lo que tenemos que hacer es copiar lo que están haciendo los países que están teniendo éxito e implementar eso. Pero ya a estas alturas del partido deberíamos de tener muchísimo más gente trabajando y muchísimo más gente con el permiso de salir, pero obviamente cada quien cumpliendo con los requisitos de bioseguridad, todo el mundo con su mascarilla, todo el mundo lavándose bien las manos y todas las demás medidas para evitar el contagio del virus. Claro, también nos acompaña el periodista Carlos Páez esta tarde con sus opiniones y consultas. Don Carlos. Muy buenas tardes, ingeniero Barquero. Gracias por estar en Cuarto Poder y compartir con nuestros oyentes de Cuarto Poder Radio Globo. Ingeniero Barquero, cuando hablamos de la economía informal, estamos hablando de la señora, el señor, la joven que vende en una chiclera cigarros, confites, galletas, chocolates que vienen de la empresa estructurada. Incluso cuando hablamos de Lustrabota, ese compra el betún a la empresa estructurada, y si no hay circulación, no tiene incluso para sobrevivir, pero tampoco podrá estar demandando este tipo de producto. Y así sucesivamente podemos ir hablando de la vendedora de calcetines en un canasto, de la persona que tiene una tarima en un mercado para vender ropa, se lo compra a la empresa estructurada. ¿Han medido ese impacto que está teniendo? ¿Aló? Sí. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos muy bien, le escuchamos muy bien. Perfecto, Sí. Muchas gracias, Carlos. A ver, no hay una medición para cuantificar exactamente qué tanto de las ventas representan, pero definitivamente son una parte importante. Recordemos que el sector informal representa el 70% de los empleos del país, entonces ahí representa una importancia enorme para el país. Y por el otro lado representa también ventas de las empresas formales, como tú muy bien lo dices. No hay un estudio que te cuantifique qué porcentaje de las ventas de los formales son a través de estos diferentes canales de emprendedores pequeños informales, pero definitivamente, sin lugar a dudas, son muy importantes. El que vende en la calle, el señor que tiene una pulpería también, porque muchas pulperías no están formalizadas, no tienen documentos para trabajar, sino que trabajan
simplemente porque tienen su emprendimiento para poder generar ingresos para su familia y atienden una necesidad en su colonia, en su barrio o en su comunidad. Entonces, sí, definitivamente son muy importantes para el país, son muy importantes para la economía y son muy importantes para la empresa formal de Honduras. Sí, tú, Pedro, todavía, bueno, están siempre trabajando con las mesas de trabajo para la apertura en estos momentos. La Cámara de Comercio e Industria de Cortés, me refiero específicamente. No, nosotros no. Hay otras organizaciones del sector empresarial que sí están en la mesa multisectorial, pero nosotros no estamos en esa mesa. Ok, y su opinión sobre el toque de queda que aún continúa, sobre la limitante de circular por el último número del dígito. ¿Cree usted que esto debe de seguir o ya no tiene ningún sentido y es mejor reaperturar todo para que todos salgamos? Porque así como estamos, todos andamos en la calle, ya hay accidentes nuevamente y el tráfico es normal como antes de la pandemia. ¿Qué opina usted sobre estas restricciones? Mira, hay varias cosas importantes. Primero, lo que tú dices, de hecho ya mucha gente anda en la calle, o sea que ya no se está respetando tanto como antes lo que es las restricciones de movilidad. Pero más que eso, es el tema también de que la pandemia, gracias a Dios, ha tenido un bajón. O sea, pasamos un momento en que teníamos una ocupación de las camas de hospitales de más del 100%, y hoy estamos más o menos en un 50%, lo que quiere decir que el virus está, digamos que, en una etapa baja. Si bien es cierto, no nos podemos descuidar con las medidas de bioseguridad personales para evitar que den un rebrote, pero ahorita, dado que está bajando tanto el virus, no es necesario que tengan esas restricciones de movilidad tan estrictas. Es necesario más bien liberar esas restricciones de movilidad para que las personas podamos trabajar, podamos generar ingresos, podamos tratar de recuperar la economía, los puestos de trabajo que se han perdido y obviamente, insisto, siempre tomando en cuenta las medidas de bioseguridad para que no tengamos un rebrote que nos haga retroceder con la apertura. Sí, don Carlos, le escuchamos. Sí, le consulto, ingeniero Barquero, las medidas que ha tomado el gobierno de carácter económico. De entrada a la pandemia se planteó de que los bancos pues no cobraran ese par de meses y que se trasladaran los créditos para al final del préstamo. No dio los resultados. Después se habló de que había otro incentivo económico de 25,000 millones de lempiras a través de Banprovi para que los bancos lo facilitaran al sector empresarial, incluyendo la economía informal, pero tampoco se le ha visto resultado. La consulta es la última medida, la reducción del encaje bancario y la iniciativa que dice el gobierno que envió al Congreso de reducir los intereses bancarios el 50%, al igual que las tarjetas de crédito. ¿Qué resultados podría tener en la economía para ustedes como empresarios? A ver, el movimiento ahorita del encaje son 3 puntos y son direccionados específicamente para los MIPYMES. O sea que en lugar del encaje se va a poder colocar ese 3% con lo que es préstamos a MIPYMES. Esa es una medida que hay que ver cómo se mueve, porque el tema ahorita no es si hay o no dinero disponible. El tema ahorita es si la gente está yendo a tratar de conseguir dinero, porque en los bancos no hay mucha demanda de dinero ahorita. Y otro tema, hay mucha gente también que no va a los bancos a pedir dinero porque con esta crisis ahorita es muy difícil proyectar un flujo. ¿Cómo voy a llevar yo un flujo a decirle al banco, mira, ocupo tanto dinero y este es mi flujo para poderle hacer frente a la obligación? No hay forma de proyectar un flujo. Entonces es bien difícil ahorita poder llegar a presentar un proyecto. Ahora, la demanda de dinero no es alta porque no hay proyectos de inversión nuevos, porque no hay mucha gente que esté dispuesta a endeudarse. La solución no es por ahí, la solución es reactivar la economía poniendo dinero en la calle de otras maneras. A ver, pero necesitamos verdaderas prórrogas de pagos de impuestos para que el dinero, en vez de que se vaya al gobierno, se quede en la bolsa de los ciudadanos y de las empresas para que pueda haber dinero para comprar los diferentes bienes y servicios y de esa manera entonces empezar a mover la economía. Otro tema importante sí son los préstamos, pero tienen que ser préstamos con tasas bajas, plazos largos y algunos de estos préstamos tienen que ser colocados directamente por el gobierno, no a través de fondos de garantía, porque Banprovi lo que hizo ahorita fue un fondo de garantía
para poder entonces dar la garantía para los préstamos que se saquen de los bancos. Y eso está bien que se haga, pero es necesario también hacer préstamos directos por parte del gobierno, porque el gobierno puede llegar a ciertos segmentos de la población que la banca no puede llegar porque no está diseñada para eso, no tiene la estructura para poder llegar de una forma masiva a las personas, como si lo puede hacer el programa, por ejemplo, del préstamo solidario y todas estas cuestiones del gobierno, que en su momento llegaron a poblaciones muy grandes y esa estructura se puede utilizar nuevamente. Y el otro tema es el tema de lo que es la inversión pública. Pero ahí sí hay una gran situación. En los países está funcionando muy bien las medidas keynesianas, que es inversión pública masiva. Pero obviamente eso requiere que el dinero se maneje con honradez. Y en nuestro país pues está demostrado que el gobierno de la República no maneja el dinero ni con honradez, ni con eficiencia, ni con transparencia. Entonces, si nos ponemos a hacer una inversión pública masiva y el dinero se comienza a perder en actos de corrupción, más bien vamos a quedar peor que si no que no haciéndolo. Entonces, si vamos a ir por la vía, tenemos que asegurarnos de tener los controles necesarios para que el dinero no se pierda en corrupción, porque si eso pasa, más bien vamos a quedar peor y la medida no va a surtir un efecto positivo, sino que todo lo contrario va a tener un rebote peor negativo. Sí, ¿tenía otra consulta, don Carlos? Sí. Don Pedro, disculpe, ahí va la siguiente. Don Pedro, ahí va la siguiente consulta. Sí. Se ha hablado que los organismos de crédito multinacionales han puesto a disposición del gobierno una cierta cantidad de millones que en totalidad en un periodo pues sobrepasa los 1.000 millones. ¿Se tiene duda y ustedes tienen conocimiento cuánto se ha recibido ya? ¿Y cuál de ese dinero debe de ser para incentivar, para movilizar la economía desde la estrategia gubernamental empresarial? Sí, a ver, el endeudamiento del país es sumamente elevado. Ya vamos a llegar probablemente en estos próximos meses al 60% del Producto Interno Bruto, y eso es un problema para nosotros, para Honduras. Porque ya de por sí una buena parte del presupuesto general de la República está dedicado para el servicio de la deuda. Después de esto de ahorita todavía vamos a ocupar un porcentaje más alto, y encima de eso el Producto Interno Bruto está disminuyendo. Entonces tenemos dos efectos sobre el porcentaje de endeudamiento. Uno es que está aumentando el monto de la deuda, y el otro es que está retrocediendo el Producto Interno Bruto. Es un porcentaje enorme de deuda con respecto al PIB. Y el otro tema también es la utilización de los fondos. Realmente que la ciudadanía de Honduras no tiene confianza en lo que es el uso honrado y transparente de los fondos públicos. Y eso es un problema, que nos estemos endeudando sabiendo que los dineros van a ser mal utilizados. Don Pedro, su opinión sobre el comportamiento de la banca privada en estos momentos de pandemia, con la empresa privada, con los compromisos que tiene la empresa privada en estos momentos con la banca. Mire, quiero ver, Cristian, si me ayuda con la portada del Heraldo del día de hoy, lo que dice don Roque Rivera. Él es presidente de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias. Establece don Roque que la banca requiere de recursos a largo plazo para ayudar. El banquero explica que la banca está fortalecida y tiene la confianza de la población, pero para avanzar en aliviar la crisis de las empresas, los bancos requieren de dinero de largo plazo para poder otorgar esos plazos a los clientes. Y le digo, don Pedro, algo que hemos reiterado en este programa: si hay sectores del empresariado, del sector económico, como los bancos, que no se han detenido, pues son ellos, los bancos, las cooperativas. En el caso de la empresa, de la gran empresa en nuestro país, los supermercados, las gasolineras, las farmacias, no han parado, siempre han tenido sus ganancias al día porque han estado trabajando permanentemente desde el inicio de la pandemia. ¿Tendrán ellos también que socarse un poco la faja para colaborar en estos momentos de crisis? Mira, a ver, voy a empezar por la última pregunta. Aún las empresas, digamos las farmacias, independientemente que sean grandes o sean pequeñas, aún la industria alimenticia, independientemente que sea grande o sea pequeña, aún ellos han sufrido, porque acordate que las ventas no han sido las mismas. O sea, si bien es cierto, lo que es medicinas, alimentos, energía y otras industrias no pararon de trabajar nunca, pero sus ventas son limitadas, o sea, no venden lo mismo. Tú, aunque tengas un restaurante, independientemente del tamaño, no vas a vender lo mismo porque la gente no estaba circulando. Entre más restricciones habían, menos ventas habían. Entonces no es que fue tiempo de bonanza para ellos, fue un tiempo de sobrevivir,
y de tratar de también de ver cómo se ajustaban los costos de producción y todo lo demás para poder salir al mercado con ventas tan bajas. Ahora, el tema de la banca, ese tema de los fondos a largo plazo es importantísimo. Hay una cuestión que se llama el calce en los bancos, que es que tienen que calzar los activos con los pasivos. Los activos y los pasivos en un banco son diferentes a los activos y los pasivos en una empresa normal. En una empresa normal tus activos es lo que tú tienes y tus pasivos es lo que debes. En los bancos es al revés, los activos son los dineros de los ahorrantes y los pasivos es todo lo demás junto con el capital. Entonces, tienen que calzar los plazos de los activos y de los pasivos. ¿En qué sentido? En que si yo tengo una cuenta de ahorros y yo deposito ahí dinero mío, yo lo que espero es que ese dinero esté a la vista. O sea, yo como ahorrante, cada vez que llego al banco, si quiero sacar 100 lempiras, ahí tienen que estar mis 100 lempiras para sacarlo. Entonces, el banco agarra dinero de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo y lo tiene que colocar de igual manera. Si tiene cuentas de ahorro, tiene que calcular la vida promedio de los ahorros y en función de eso prestar. Entonces, si la vida promedio de los ahorros es 2 años o 3 años, no puede prestar de los 3 años esos fondos. Después vienen los certificados de depósito. Si la vida promedio de los certificados de depósito son 6 años, entonces esa cantidad de dinero no la puede prestar allá más de 6 años. Y el problema es que en nuestro país no tenemos fuentes de ahorro de largo plazo. Por eso es que desde hace mucho tiempo estamos insistiendo nosotros que tiene que pasar ya la ley de fondos de pensiones, que es con lo que los países desarrollados han logrado tener fuentes de financiamiento de largo plazo, dinero a largo plazo, para poder entonces hacer préstamos a largo plazo sustentados en esos ahorros a largo plazo. Ahorita lo único que tenemos son algunos fondos de pensiones privados, pero como la ley todavía no es obligatoria, pues no han logrado crecer y no tienen montos tan interesantes. El único que tiene, digamos, un monto relativamente interesante es el RAP, que el RAP maneja entre los 3 diferentes fondos más de 20.000 millones de lempiras, pero aún eso en la economía hondureña es poco, necesitamos muchísimo más y no todo lo que tiene el RAP es largo plazo, ¿verdad? Solo una porción de eso. Entonces sí necesitamos avanzar rápido con la ley de los fondos de pensiones para poder tener ahorros a largo plazo que sirvan como respaldo para el calce de los préstamos a largo plazo. Sí, don Carlos, le escuchamos. Cortó, don Carlos. Don Pedro Barquero, continuamos dialogando con usted después de esta breve pausa comercial, solo para recordarle a nuestro auditorio que el Registro Nacional de las Personas ya está trabajando a nivel nacional. El proyecto de identificación está trabajando de forma acelerada para que usted tenga una nueva tarjeta de identidad más confiable y más segura. Visite las unidades del Registro Nacional de las Personas en su municipio y ubíquelo a través de la página web www.rnp.hn. Todos los hondureños llevamos algo bueno por dentro, algo que nos hace únicos, nobles, luchadores, algo que hará la patria más grande. La nueva identidad lleva esas virtudes para nuestro desarrollo. Andá y pedila ya. Identifícate sin costo. Estate atento. Pronto estaremos visitando tu comunidad. La nueva y moderna identidad de Honduras. Sos lo que llevas por dentro. Para mayor información, entra en www.rnp.hn. Y hoy quiero darle una buena noticia a usted que recibe remesas de sus familiares que viven en el extranjero. Banco Atlántida presenta Remesa en Línea, que es la nueva forma de cobrar la remesa sin salir de casa a través de tu aplicación Atlántida Móvil desde el celular o ingresando a www.bancatlan.hn en Atlántida Online, y al seleccionar la opción pago de remesas la deposita directamente en su cuenta de ahorros. Si aún no tiene una cuenta de ahorros o el usuario de Atlántida Online, descargue la aplicación Atlántida Móvil, selecciona activa tu banca digital y cobre su remesa sin salir de casa. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. En Banco Atlántida estamos comprometidos a seguir impulsando a las empresas y productores de los sectores agroalimentario y agroindustrial de Honduras a través de Agrocrédito 8.7%, otorgándoles hasta 15 millones de lempiras y hasta 10 años plazo para fortalecer el crecimiento de sus negocios. Somos especialistas en estructurar su crédito. Contacte hoy mismo a su ejecutivo. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Financiamiento aplica con fondos Pamprovi.
recordamos que en tiempos de pandemia está en sus manos tomar las medidas de bioseguridad necesarias. No olvide portar el gel de manos cuando salga de su casa, pero que sea de Sunny Gel, que cumple con los requerimientos de la salud a nivel internacional, 70 grados de alcohol, le mate el 99.9% de bacterias y virus en segundos. Sunny Gel lo encuentra en varias presentaciones y también está el Sunny Solución, que es el líquido para desinfectar todos los artículos con los que usted tenga contacto. Recuerde que es un producto de MC Compañía Farmacéutica que lo encuentra de forma fácil en supermercados, farmacias y pulperías de su preferencia. Continuamos en Cuarto Poder. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Dialogamos con don Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. También le recordamos que llegamos por una cortesía de Diario Digital El Pulso, periodismo de investigación. Y hablando del pulso, mire lo que nos relata Diario Digital El Pulso en las redes sociales sobre el mandatario de la República. Y le comento, don Pedro Barquero, ¿siempre está en línea con nosotros? Perfecto. Don Pedro Barquero, mire lo que dice don Juan Orlando Hernández, presidente de la República. Han pasado semanas y el plan financiero de rescate solidario para salvar las micro, pequeñas y medianas empresas no avanza. Igual apoyo necesita el turismo, restaurante y otros. Vuelvo y pido al Congreso, a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, al Banco Central de Honduras, bancos e instituciones financieras, que nos pongamos la mano en el corazón, seamos solidarios con la angustia de miles de emprendedores. Sus reacciones, don Pedro Barquero, sobre esto que establece don Juan Orlando Hernández. Mira, el plan que se mandó al Congreso es un plan que no está bien estructurado. De hecho, eso traería problemas para la banca. Y recordemos que el dinero que maneja la banca no es dinero de ellos, es dinero de nosotros, de todos los ahorrantes. Aunque sea 100 pesos, sean 10,000 o sean millones, el dinero es del pueblo en general, que confía sus ahorros en los bancos, y ellos, a través de una administración seria, hacen los análisis para ver a dónde prestan y cómo prestan. Entonces, no es ese proyecto lo que conviene. De hecho, esas son decisiones técnicas, no deberían de ser decisiones políticas. Lamentablemente se quiere hacer populismo con una cuestión técnica que más bien puede ser contraproducente. No podemos permitir que bancos pongan en riesgo capitales de los ahorrantes por una decisión populista. Lo que tienen que hacer es sentarse a trabajar, escuchar las recomendaciones de los técnicos de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y del Banco Central, no de los políticos que trabajan en estas instituciones, sino de los técnicos de verdad, para que se pueda diseñar un plan que sí sea posible ejecutarlo y que realmente beneficie a los MIPYMES y que a la vez no ponga en riesgo el dinero de los ahorrantes. Ese es el tema ahí. Hay que escuchar a los técnicos. Uno no puede tomar las decisiones solo viendo el lado político de los asuntos. ¿No cree usted que hay capacidad por parte de la banca privada en estos momentos de ser más loable en cuanto a los compromisos que tiene el sector empresarial, reducir tasas de intereses, sabiendo que hay créditos, hay productos financieros que erogan altas tasas de interés y que afectan directamente al empresario en estos momentos de crisis? ¿No hay capacidad, don Pedro, cree usted, de por lo menos en estos momentos que el pueblo hondureño está sufriendo, de que también la banca privada pueda colaborar en tiempos de crisis con la situación económica en la que estamos? No, sí hay capacidad, hay espacios. O sea, cuando hay dos tipos de tasas, están las tasas activas y las tasas pasivas. Las tasas pasivas son las que se le dan a los ahorros y las tasas activas son las que se cobran por los préstamos. Entonces, obviamente, la tasa activa siempre tiene que estar encima de la tasa pasiva, porque del dinero que se le cobra a los préstamos es que se le paga después a los ahorrantes. Entonces, ¿qué se tiene que hacer para bajar las tasas activas? Bajar las tasas pasivas. Si se bajan las tasas pasivas, hay espacio para bajar las tasas activas. De esa manera se puede trabajar. Y el otro tema, obviamente, también es siempre buscar eficiencias en los bancos a través de reducción de los gastos, para que eso también pueda tener un impacto positivo en la reducción de las tasas. Pero ese no es el único elemento. O sea, las tasas son importantes, pero también los plazos. Y el problema con los plazos es que no hay suficientes capitales a largo plazo para poder tirar las necesidades que se tienen en el corto plazo a préstamos a largo plazo para desahogar los flujos de las empresas y de las personas. Entonces tenemos dos problemas, uno es la tasa y el otro es el plazo. La tasa se puede solucionar si bajamos las tasas pasivas y las tasas activas, pero el plazo es un problema estructural que no se puede resolver de una manera tan fácil.
Perfecto, ya está conectado de nuevo nuestro compañero Carlos Paz, habíamos perdido el Ramón. contacto. Le escuchamos, don Carlos. Ramón. Sí, adelante. Sí. Don Pedro, debemos aprovechar la oportunidad para que le explique a los oyentes y a los que nos siguen en las redes sociales TV Globo y Cuarto Poder este conflicto que han generado las concesiones aeroportuarias. He quedado asombrado cuando se informó por parte de la concesionaria Interairport que el Estado de Honduras en 17 años había recibido 3.700 millones de lempiras por la concesión de los aeropuertos. Y en los aeropuertos todo es pagado. Me enteraba que vale $48 el metro cuadrado para poner ahí un kiosco, por ejemplo, y no digamos una tienda. Ahí se paga todo, y es en dólares. ¿Por qué desde el Estado no se ha tomado de nuevo la administración de empresas rentables para subsidiar servicios como la salud y la educación que deben de darse gratuitos? Y la propuesta que están ustedes y la inconformidad que tienen de la forma en que se concesionó Toncontín, y que de paso ese dinero de Palmerola hasta en España se está cuestionando ya porque hubo una condonación del gobierno español de una deuda que tenía el gobierno de Honduras. ¿Nos explica un poco en el tiempo que nos queda, don Pedro? Con gusto. Mira, ahí hay varias cosas en lo que mencionaste. Primero, el tema de que el gobierno administre empresas rentables. El problema es que todo lo que administra el gobierno lo destruye. O sea, vemos el caso del ENE, una empresa que es un monopolio de energía, que debería de ser la empresa más rentable de Centroamérica, y es una empresa completamente quebrada, con 70.000 millones de lempiras en pérdida. Miremos el caso de Hondutel, que fue por mucho tiempo monopolio de las telecomunicaciones, era completamente ineficiente. Yo no sé, tal vez mucha de la gente que nos escucha es muy joven para haber vivido la época que tú y yo sí vivimos, de cuando pedías una línea telefónica tenías que ser amigo del presidente, de un ministro o de un alto militar para que te lo pusieran, si no te tardabas 2 años en que te pusieran una línea telefónica. Entonces el problema es que el gobierno es mal administrador. ¿Por qué? Porque no es eficiente, y encima de eso hay altos niveles de corrupción que hacen que los negocios se destruyan. Entonces, si bien es cierto, hipotéticamente sería bueno que el gobierno tuviera empresas rentables para poder subsidiar la operación de salud, de educación y las necesidades básicas del pueblo hondureño, eso hipotético, llevarlo a la práctica no se puede, porque el gobierno es un mal administrador. Entonces se tienen que buscar otros modelos diferentes para manejarlo. Por ejemplo, nosotros ahorita, ya cayendo el tema de los aeropuertos, nosotros lo que ofrecíamos era una fundación sin fines de lucro, para que miráramos los aeropuertos como un objeto estratégico y no como un objeto de lucro. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Si bien es cierto, es un tema temporal, es un esquema por 12, 18 meses, pero es un esquema equivocado. ¿Por qué? Quieren hacer una empresa estatal, la cual la tienen, la van a empezar a hacer ahorita, apenas están empezando con la tramitología. Nosotros, en cambio, ya tenemos la fundación, que ya está operando, ya está funcionando y ya están todos los documentos en regla. Segundo, el gobierno quiere agarrar 150 millones de lempiras del presupuesto general de la República para meterlo en esa empresa de aeropuertos. La pregunta es, en medio de una pandemia, ¿necesitamos que esos 150 millones de lempiras se vayan al aeropuerto, o necesitamos que se vayan a salud? ¿O necesitamos que se vayan a los esfuerzos para reactivar la economía de los MIPYMES? ¿O necesitamos que se vayan al presupuesto para pagarle los sueldos y salarios a los empleados públicos que tienen 2 y 3 meses de no pagarle? O sea, hay un montón de usos mucho más eficientes de esos 150 millones de lempiras que irlos a meter a los aeropuertos, cuando a la par nosotros estamos ofreciendo que el sector privado pone el dinero para que el gobierno no ponga ni un solo centavo. Y ese dinero lo pondríamos sin cobrar intereses. Entonces, ya vamos por el segundo elemento. El primero, lo de la empresa, que ya se sabe que el gobierno es mal administrador. Ya los altos niveles de corrupción y la ineficiencia seguramente van a destruir esta empresa, así como han destruido muchas más. Segundo, el tema de lo del fondo, 150 millones de lempiras. Y tercero, es que ellos quieren traer una empresa, supuestamente Aeropuertos de Houston, para poder hacer una administración conjunta. Nosotros en Honduras tenemos suficientes personas con capacidad sobrada para poder administrar los aeropuertos. No necesitamos estar trayendo gente de afuera a administrar nuestros aeropuertos gastando fuertes sumas de dinero por algo que no se necesita. Entonces, todos esos elementos se conjugan para ver que realmente el gobierno está tomando el camino equivocado y que lo vamos a lamentar más adelante. Le agradecemos mucho su participación esta tarde, don Pedro Barqueros. Si hay más consultas de don Carlos, lo escuchamos, don Carlos. No quiero consultarle a don Pedro,
Don Pedro, así brevemente, ¿cuánto alquila el centro de convenciones para el triaje? Sí, nosotros que se ha mencionado tanto. Nosotros tenemos 6 edificios en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Cuando empezó la pandemia, nosotros ofrecimos uno de los edificios para darlo de forma gratuita para que el gobierno pudiera hacer lo que quisiera en ese edificio. Cuando llegaron a ver el edificio, pidieron que les diéramos todos los edificios. Lamentablemente, ya dar todos los edificios implicaba un costo demasiado grande para la Cámara. Recordemos que la Cámara es una organización sin fines de lucro, de la cual dependen un montón de MIPYMES que nosotros ayudamos con el proyecto del Bazar del Sábado y otros esfuerzos que hacemos capacitando a la gente y etcétera, y otro montón de cosas. Entonces, lo que valen los edificios, si los alquilan a precio de mercado, son más de 3,5 millones de lempiras al mes. Y la Junta Directiva lo que decidió fue dar un descuento del 70% y cobrar nada más 1 millón de lempiras al mes por todos los edificios. Pero el gobierno pagó el primer mes y no ha vuelto a pagar. Esa es exactamente la situación con respecto al alquiler para el centro de triaje en Expocentro. Muchas gracias, don Pedro Barquero. Finalizo con esta consulta breve y de manera puntual, un tema que no podemos dejarlo de discutir y ver la opinión desde el punto empresarial, lo que está ocurriendo con la aprobación de contratos leoninos. Se siguen aprobando contratos que quizás golpean económicamente a nuestro país. Sabemos la situación económica en la que está el Estado en estos momentos, pero se siguen dando dichas aprobaciones y pues se presume que hay coimas ahí, como lo han denunciado ya varios diputados. El Congreso Nacional no es el que establece las cláusulas y suscribe los contratos de energía, es la NE. Eso es lo que ha dicho don Mario Pérez, vicepresidente del Congreso Nacional. Su opinión sobre ello, don Pedro, para finalizar. Bueno, el Congreso, si bien es cierto, no es el que hace las cláusulas, pero pueden aprobar o improbar algo, pueden mandar algo de regreso al Ejecutivo y decirle no estamos de acuerdo porque no cumple la ley. O sea, ellos también tienen una responsabilidad legal sobre lo que hacen. No es cuestión de que, entonces, ¿qué es lo que tenemos en el Congreso? Tramitadores que solo le dicen que sí a todo lo que viene del Ejecutivo. Eso no es correcto. El Congreso tiene que ser un poder del Estado independiente, en el cual tienen que analizar las cosas y si se cumple con la ley, aprobarlo y si no, darlo de regreso, para que corrijan lo que tengan que corregir en el Ejecutivo. O sea, realmente que sí tienen responsabilidad y sí tienen que ayudar a que el país se respeten las finanzas públicas, se respete el pueblo hondureño y se hagan las cosas bien, que se presten para la picardía. Muchas gracias, don Pedro. Un gusto, un abrazo, que tengan buenas tardes. Muy buenas tardes, el ingeniero Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Bueno, según lo que entendí en este último comentario de él, también está en contra de la aprobación de dichos contratos leoninos, que a pesar de que hay crisis energética en Honduras, a nivel nacional hay crisis energética, pero sobre todo en departamentos como Atlántida, Olancho, parte de Colón, pues, y con esa excusa se aprobaron dichos contratos para no dejar el país a oscuras, pero nos siguen endeudando. La empresa nacional de energía eléctrica, pues al final no sabemos qué va a pasar, si va a quebrar, si va a pasar a manos privadas, pero no va a poder resistir tanto golpe económico que tiene en estos momentos. Don Carlos Paz. ¿Está don Carlos todavía en línea? Sí, Ramón, Sí. Partiendo de la crítica que... Sí, estamos en línea todavía. Perfecto. Sí, Ramón y estimados oyentes de Cuarto Poder Radio Globo, partiendo de lo manifestado por don Pedro Barquero, hay una disconformidad del sector empresarial de la zona norte por la forma y las medidas de carácter económico que se está tomando desde el gobierno. Ya de entrada manifestó que no estaban en la mesa de discusiones, lo que significa que es un plan unilateral desde el sector público del país sin la participación de los empresarios de la zona norte. Y la crítica fuerte que quizás ha sido y tiene siguiendo existencia es esa administración que hace el gobierno o que han hecho los gobiernos de las instituciones del Estado, lo que hemos señalado desde los medios de comunicación, que es planificado estratégicamente que las instituciones del Estado responsables de vender servicios las llevan a que sean deficientes y de esa forma trasladarlas al sector privado, y es de donde el Estado unos 30 años atrás se financiaba para los servicios que deben de ser gratuitos en el país. Concluyo con lo que usted mencionaba de la energía.
Mire, no solo los departamentos de Atlántida ni Olancho, la gente del departamento de Valle, que tiene, creo, a escasos 50 kilómetros o 40 kilómetros en Nacaome, y el Amatillo sufre apagones, y ahí hay una de las plantas productoras de energía térmica más grande. Además, hay alrededor de 5 enclaves de energía solar. Y no tengo en propiedad porque no he estado en el sitio. Dicen que también en San Marcos de Colón hay una planta eólica, y sin embargo en el departamento de Valle se dan apagones. Lo mismo se queja la gente de Ocotepeque, la gente del departamento de Intibucá. O sea que los apagones son en todo el país, y esos contratos que se aprueban, como las empresas tienen cláusulas que las pueden administrar a su antojo, entonces no hay quien les haga obligatoriedad en la calidad del servicio de la producción, porque recuerde que la distribución lo hace la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, y que es la propietaria de torres y cables. El tema grave que nuestra población debe saber es que la energía es un medio de desarrollo. La energía contribuye como fuente primaria para la salud, para la educación y para acceso en el sistema de comunicación. Para el sector empresarial en Honduras nunca va a alcanzar un alto nivel de competitividad pagando energía tan demasiado cara. Afecta entonces la producción por el consumo de energía, la cantidad de energía que se necesita, y también con el precio que no permite que el empresario hondureño sea competitivo a nivel de los demás países de la región, porque en Honduras la energía es más cara que en el resto de los países de la región centroamericana, Ramón y estimados oyentes. Efectivamente, don Carlos, todavía tenemos unos minutos. Ronald, si me permite abrir unas llamadas telefónicas para que la población opine también a nivel nacional. 2221-6800, 2221-6801. El tema central de inicio que estábamos hablando con don Pedro Barquero es sobre las restricciones, sobre la apertura económica y cómo la está viviendo el empresariado en estos momentos de todos los tamaños, grande, pequeño, mediano, micro, con ya un mes prácticamente de estar insertados o de estar intentando reinsertarse, porque aún he visto, mire, empresas que a este punto no han abierto, no han empezado a operar, o que quizás ya no van a seguir operando. Así que queremos conocer su reacción y su opinión sobre este tema tan importante para la vida económica del país. Miren lo que dice don Pedro Barquero, de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, que al final no tiene sentido tampoco seguir con estas restricciones, seguir cada domingo aumentando el plazo del toque de queda, siguiendo con el número final de su tarjeta de identidad para poder circular, si al final todos ya sabemos que nadie nos va a parar, que nadie nos va a restringir. Como le decía al inicio, no hay operativo, ya los policías no están trabajando de la manera como lo hacían al inicio, han regresado a sus labores normales, y nosotros como población queremos regresar a nuestras labores normales, y eso implica salir a trabajar todos los días independientemente de su dígito, de su tarjeta de identidad. Y otro elemento importante pues es realizar las compras básicas, don Carlos, ir al supermercado, ir a los bancos, y ese es un limitante que se tiene en estos momentos. Usted cada 15 días tiene que ir al banco a retirar su dinero, o cada 15 días tiene que ir a realizar las compras. Y mire, algo que siempre he dicho, aquí no hay capacidad en la mayoría de la población de realizar compras de la canasta básica para 15 días. La mayoría de las personas consumen a diario, el dinerito que ganan, eso es lo que lo utilizan para desayunar, para almorzar y para cenar. Eso es lo que hace la mayoría de las personas. Pero así continúan las autoridades con estas restricciones que poco sentido tienen, y queremos escuchar a la población su opinión sobre ello. Don Carlos, le escuchamos. Aló, buenas tardes. ¿Tenemos llamada? Pues si es que perfecto, atendemos llamada. Ya tenemos llamada telefónica. Sí, gracias, Sí, Ronald. buenas tardes. Amigo, le escuchamos. Buenas tardes. Mire, estaba escuchando a este señor Barquero, que habla de que el gobierno es mal administrador, pero es que también la empresa privada, ni que la empresa privada es parte de la junta directiva de la mayor parte de las empresas del Estado, del Seguro, de la ENED, de Hondutel. Ajá, imagínense que Hondutel es la que le da la banda para que las televisoras por cable puedan transmitir, y Hondutel no tiene una televisión por cable. Fíjate que Hondutel tiene un buen servicio de internet,
Pero ¿qué pasa? Si usted contrata el internet, tiene que contratar el cable por otro lado. Entonces le sale doble gasto. Cuando usted ya debería de tener televisión por cable. Entonces, para que haya un corrupto, tiene que haber un corruptor. Entonces la empresa privada, imagínense que ahorita ni el Ministerio Público, ni la empresa privada, ni la Procuraduría se han preocupado quién fue el que firmó todos los contratos leoninos de la ENE. Que en el Congreso como una investigación, porque cómo es posible de que ahorita está la energía eólica, la energía solar es más cara que la energía térmica. Y en relación a lo que dice de los números de identidad, mire que a veces ponen gente que no le entiende al trámite. Eso es, la numeración es para evitar aglomeraciones. Y a veces usted va a un banco, va a un supermercado, está vacío, pero no lo dejan entrar a cobrar porque dicen, no es un número. Si eso debe ser por sentido lógico, si no hay gente, claro, no hay gente, pase, vaya, compre. Si está lleno, pues no te esperes un número. Pero son cuestiones lógicas que deberían de poner a gente que las maneje bien, y no que ponga gente que solo dicen no y solo lo hacen con ellos. Gracias, amigo, por su comunicación. Tenemos más llamadas, Ronald. La atendemos de inmediato. Buenas tardes. Cortó. ¿Tenemos otra llamada? Perfecto, ya estamos sobre tiempo. Entonces, don Carlos, para ir concluyendo. ¿O cortó don Carlos también? Esa intencionalidad de que las empresas del Estado no son rentables, las empresas son rentables. El problema ha sido la politización y que han puesto al amigo político, y el deficiente es la persona que las ha administrado. Yo no me canso de reiterar o repetir o recalcar que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica es un monopolio en Honduras y fue creada en 1957 en un mes de febrero. Y quedo asombrado cuando me entero que el 37% de los hondureños no tienen energía eléctrica. Estas son cuestiones que no es que la empresa no haya sido rentable, sino que la forma en que lo administraron. Aquí es público que lo que tiene quebrado la empresa de energía eléctrica los últimos 10 años, porque hasta el 2008 tenía 100 millones de dólares. Eso yo lo escuché en un informe de doña Gabriela Núñez en calidad de presidenta del Banco Central en el gobierno de facto. No es que me lo contaron. Claro. Es por los contratos leoninos, así como ahorita no ve cómo es posible que acaban de aprobar contratos de energía a 12 centavos y hace aproximadamente un mes y medio aprobaron energía también térmica a 8 centavos. Solo sucede en esas alimañas que dirigen el Congreso, hombre. Así. ¿Cómo se les ocurre? No, dicen que es que el contrato ya estaba negociado desde muchos meses antes, pero así como se paró el anterior, hasta que se llegó a los términos razonables de la capacidad del pueblo hondureño y del sector empresarial en general, al precio de la energía, se pudo haber llegado a estos otros. Comercial Light dejó de vender tractores y se dedicó solo a producir energía. Va que está cerrado ahí en el barrio La Granja, la tienda que tenían, ya es un edificio vetusto, abandonado, porque claro, el Estado es el fijo pues que compra la energía. Entonces no hay vuelta de hoja, que es que las empresas que las administran mal, pero intencionalmente para entregarla al sector privado. Así de sencillo. Así es, don Carlos, usted tiene razón. Oyente, Ramón. Claro, para el año 2008-2009 todavía habían reservas en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, en la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, y después del golpe de Estado nos cerraron las puertas a nivel internacional y todos conocemos lo que sucedió, que se tuvieron que trastocar las reservas de estas instituciones que eran sólidas en su momento, que eran las empresas estatales, y que cómo es posible que la única empresa de energía eléctrica pues esté al borde de la quiebra ya en estos momentos. Es porque los que han administrado quizás el sistema público en nuestro país no han tenido la capacidad de sacar adelante estas instituciones. Quizás el internet de Hondutel estuviera sirviendo a los alumnos en estos momentos que tanto lo necesitan. Bueno, leo un par de mensajes sobre el tema. Humberto Cruz, ya la rayan con los toques de queda, el pobre más arruinado. ¡Qué desgracia en Honduras! Dice don Luis Rodas, cuando la ENE y Hondutel fueron administradas por el gobierno de Mel Zelaya, produjeron más de 10.000 millones que se utilizaron en salud y en educación. Cierro con este tema felicitando a 3 nuevas instituciones políticas que hay en nuestro país. El Partido Libertad Democrática de Honduras, líder
Este partido es de don Lempira Viana, regidor de la Municipalidad de San Pedro Sula. También el diputado, vicepresidente del Congreso Nacional, don Enrique Medina Yescas, ya tiene su partido, Todos Somos Honduras. Esto fue anunciado a través del Consejo Nacional Electoral hace pocos minutos por parte de su consejera, la presidenta Rixi Moncada. Y don Salvador Narrala, bueno, después de tantas rabietas en estos últimos días, al final tiene ya su partido político, fueron aprobados por el Consejo Nacional Electoral, el Partido Salvador de Honduras. Así que vamos con 14 partidos políticos a esta contienda electoral. Esto no garantiza que aumente o que se fortalezca la democracia de un país, pero esperemos que actúen de manera distinta estas nuevas organizaciones políticas, así que felicidades a cada uno de ellos. Gracias a usted por sus comentarios, por sus saludos de cada uno de los sectores del país que siempre están pendientes de Cuarto Poder, por sus buenos comentarios, muchas gracias. Seguimos a través de Canal Hondureño de Televisión a las 6 de la tarde. ¿Está don Carlos todavía conectado? Don Carlos, nos despedimos con usted y si tiene algún comentario sobre esto que estábamos hablando, hay 3 nuevas instituciones políticas. ¿Está, don Carlos? Sí, Okay. Ahí hay 2 partidos que las siglas son similares, PSH. Sí, le comento de que ahí hay partidos que las siglas son similares, PSH, Partido Salvador de Honduras y Partido Todos Somos Honduras. No llevo una T, entonces Todos Somos Honduras, porque recuerdo que cuando Libre hubo un problema, que el partido que había inscrito el coordinador del CODE, don Andrés Pavón, y las siglas que quería inscribir también Libre, bueno, que en aquel tiempo llamaba Frente Amplio Popular, por eso no le escribieron a Libre porque eran parecidas las siglas, pero no, tiene una T, ya me acordé, que es Partido Todos Somos Honduras, el de Enrique Yesca, ¿va? PTH. Pues vamos a ver cuáles son los resultados el próximo noviembre del 2021 de esos nuevos partidos inscritos, y nos vemos a las 6 de la tarde. Los profesores hoy protestaron también frente al INPREMA porque por ahí les están queriendo, bueno, no, que ya les impusieron una medida totalmente arbitraria que aumenta el déficit actuarial de esa institución. Y los taxistas, los transportistas de todos los rubros también protestaron el día de hoy. Hoy, a propósito, 7 de septiembre, Día del Taxista Hondureño. No conocía esa fecha yo, no sabía que se festejaba, hasta hoy la escuché, así que felicidades a todos los taxistas de Honduras. Esto es Cuarto Poder, mi nombre es Ramón Ochoa, nos vemos a las 6 de la tarde en Canal Hondureño de Televisión. Con permiso. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.